Listo, hablamos de las principales alteraciones de la función motora, las parálisis, que son la pérdida completa de la función motora, y la paresia, que es la pérdida de la función, o pérdida parcial de la función motora, ¿no? Y que nos decía de que era la interrupción en cualquiera de los puntos de las vías motoras, desde la corteza cerebral hasta la fibra muscular involucrada. ¿Listo? Cuando la lesión está ubicada en la motoneurona superior, central o piramidal, se denominaba una lesión supranuclear, ¿ya? Supranuclear. En cambio, cuando la lesión era en la motoneurona periférica o inferior o segunda motoneurona, se le denominaba lesión nuclear, ¿no? O infranuclear, ¿ya? Debido a que la lesión está en el cuerpo neuronal o en el nervio, ¿listo? Cualquier lesión en cualquiera de las motoneuronas, la primera o la segunda, origina parálisis, ¿no? Recuerden que la neurona central estimula la motilidad voluntaria e inhibe las otras motilidades, refleja, automática y estática, ¿no? En cambio, la neurona periférica no es sino un agente efector, es el que ejecuta en la vía final, donde convergen los estímulos de todas las clases de motilidad, o sea, que va a ejecutar prácticamente el movimiento, ¿ya? En cambio, la primera no, o sea, hay reflejos, es automática y es estática también. La siguiente. Esto es lo que le decía, ¿no? Es la primera motoneurona, está en la corteza cerebral, viene la segunda motoneurona, que está en la médula espinal, tronco encefálico, y por el tracto viene, en el caso del nervio craneal, y en el caso del nervio periférico, viene hacia la médula espinal, donde hace la parte ejecutora, o eh, la que carga el estímulo secundario a la actividad muscular. La siguiente. ¿Qué pasa cuando hay lesión de la neurona motriz central, de la primera motoneurona? O sea, hay parálisis córtico-espinal, ¿no? Recuerden que la parálisis abarca muchos músculos, es polimuscular y nunca monomuscular. Puede existir hipertonía o contractura de los músculos paralizados. Puede existir, al realizar algunos movimientos voluntarios, eh, algunos movimientos asociados que se llaman sincinesias, ¿ya? Sincinesias. Aquí no hay atrofia muscular, salvo la dependiente de la inactividad muscular, ¿no? Porque no se mueve, obviamente ahí recién genera este problema, ¿ya? Cuando hay evidencia de lesión piramidal, en ciertas reacciones eléctricas, no hay en general denervación, ¿ya? Los reflejos profundos de los miembros afectados están exagerados o por lo menos conservados, ¿no? Los cutáneos abdominales muy disminuidos o abolidos, ¿ya? Cuando hay lesión de neurona motora superior o motoneurona superior, hay signo de Babinski, porque se compromete la vía piramidal, ¿listo? En cambio, cuando es motoneurona inferior o segunda motoneurona, puede afectar a algunos grupos musculares. A diferencia de la superior, aquí hay atonía o flacidez en los nervios paralizados, ¿ya? No hay movimientos asociados. Aquí sí va a haber atrofia muscular, porque es la que da la inervación, y el tono muscular lo da esta motoneurona. Hay reacciones eléctricas de denervación. Los reflejos profundos de los músculos paralizados están abolidos o por lo menos disminuidos, ¿no? No como acá, sí hay hiperreflexia, como hemos visto, ¿ya? Los reflejos cutáneos abdominales están muy normales. Aquí no hay Babinski porque todavía la segunda motoneurona periférica está operativa. La siguiente. Muy bien. ¿Qué es la hemiplegia? El síndrome de hemiplegia se caracteriza por la pérdida de la movilidad voluntaria de una mitad del cuerpo. Tenemos dos tipos, la hemiplegia orgánica y la hemiplegia funcional. La hemiplegia orgánica generalmente se debe a una alteración anatómica en un punto de la vía piramidal, por lo que sus causas y el origen varían de un caso a otro, ¿ya? En cambio, la hemiplegia funcional es aquella facticia, psicógena o por simulación. Es aquella en la que no hay alteración anatómica que justifique una hemiplegia, ¿no? La siguiente. Muy bien. Aquí vamos a tener también lo que se llama el síndrome piramidal. El síndrome piramidal se produce por una lesión de la vía piramidal, es decir, de la primera motoneurona o la neurona córtico-espinal, en algún nivel de su recorrido, ya antes de la decusación de las pirámides, o sea, a nivel vulvar, en el tronco encefálico, en el pedúnculo cerebral, los haces eh, córtico-espinales y el área 4 de la corteza cerebral, ¿ya? El síndrome que se describe a continuación pertenece a una lesión evolucionada de la vía piramidal a nivel de la cápsula, fundamentalmente interna. La siguiente. Cuando la lesión está en la primera motoneurona a nivel de la cápsula interna, lo primero que vamos a evaluar es la actitud, ¿no? En la actitud vamos a encontrar un miembro superior comprometido con un brazo aducido, o sea, flexionado, ¿no? Pronación del antebrazo y flexión sobre el brazo. Mano y dedos flexionados. Siempre va a haber esta posición, ¿ya? Mano y dedos flexionados. El miembro inferior está extendido y el pie extendido con rotación interna, ¿no? Pie extendido y con rotación interna. Miren cómo es el síndrome piramidal, ¿no? En la marcha, obviamente, la marcha es tipo os o guadaña del miembro inferior. La parálisis facio-braquio-crural es una hemiplegia o hemiparesia derecha o izquierda, facio-braquio-crural, cuando ataca la cápsula interna, hemos dicho, ¿no? Generalmente va a haber atrofia muscular, hipotrofia por desuso o por falta de movimiento. Lo que vamos a encontrar también es hipertonía, o sea, espasticidad, rigidez, y que se conoce como el signo de la navaja dura, ¿no? Compromete de manera predominante los músculos que se oponen a la fuerza de la gravedad, generalmente los flexores de brazos y extensores de piernas. Generalmente hay una hiperreflexia profunda, ¿ya? Hay, como les decía, el arco reflejo está operativo, ¿no? Dependiente de la médula espinal.
Se va a producir abolición de los reflejos cutáneos abdominales. Vamos a tener el signo de Babinski, acá sí aparece el signo de Babinski, y sucedáneos positivos y también clonos. ¿Ya? La siguiente. Miren, acá está, esta es la cápsula interna. La cápsula interna, el síndrome piramidal compromete la lesión de la cápsula interna. En la más frecuente va a haber una hemiparesia o hemiplegia facio braquio crural. ¿Ya? Y lo que se va a producir es una hemianestesia del brazo posterior, en caso de que haya compromiso del brazo posterior. ¿Ya? La siguiente. Recuerden que esta es la cápsula interna. Acá está, la cápsula interna, esta es su distribución. Este es el brazo anterior, este es el brazo posterior, brazo posterior. Esta es la rodilla o genu, ¿se acuerdan ustedes de anatomía? Y su distribución en un corte coronal es de esta manera la cápsula interna. ¿Ya? La siguiente. La marcha en guadaña es como simulando la forma de la hoz, ¿no? Va a arrastrar en forma de semicírculo hacia afuera. Miren, va a haber una abducción del brazo, flexión del antebrazo y flexión de los dedos y de la mano. Acá está el problema, acá está la lesión. Generalmente es contralateral a la afección motora. En este caso, si es hemiplegia, si es una hemiplegia, en este caso lo estamos viendo por detrás a este paciente. Si la hemiplegia es derecha, la lesión va a ser izquierda. Y si la hemiplegia es izquierda, la lesión va a ser derecha. ¿Listo? Ok, la siguiente. Muy bien. Aquí vamos a tener también las hemiplegias directas, ¿ya? ¿Por qué se llaman directas? Dependen del punto en el que está afectado el as piramidal y se pueden producir algunas variedades de hemiplegia directa. Tenemos la hemiplegia cortical y la hemiplegia subcortical. En la hemiplegia cortical está comprometida el área motora de la corteza cerebral, va a ser poco extendida, puede haber una monoplejía braquial-crural, a veces solo afecta a un grupo muscular, se asocia a afasia y apraxia o inatención, puede haber crisis convulsivas, ¿ya? Aparecen ciertos reflejos patológicos como reflejo de prensión forzada, de coger prensión, ¿listo? Prensión forzada y reflejo plantar, ¿no? Reflejo plantar. La hemiplegia subcortical, la lesión está ubicada en el centro oval antes que el haz motor alcance la cápsula interna. Antes, está por debajo, pues se llama subcortical, ¿no? La anterior, a ver, la previa. Una más, previa, acá. Ya miren, si está por acá arriba, esa es la cortical. Y la subcortical son lesiones que están por debajo de la región cortical. ¿Ya? La siguiente. Hola. Muy bien, esa es la hemiplegia directa, ¿ya? Esa causa convulsión. Ahora vamos a ver la hemiplegia alterna. Un minutito, no corten, ¿no? Ahí nomás un minutito. Entonces, ahora vamos a ver la hemiplegia alterna, ¿no? A diferencia de la otra que era solamente, había dos tipos, ¿no? La cortical y la subcortical. En esta hemiplegia alterna, miren, es una hemiplegia en el lado opuesto, obviamente, siempre acá está la lesión, en el lado opuesto de eh, mejor dicho, la hemiplegia se ubica en el lado opuesto a la lesión, ¿ya? Ya que todavía afecta el as piramidal, cuando aún todavía no se ha producido la decusación de las pirámides, ¿ya? También hay una parálisis craneana del mismo lado, debido a que la lesión comprende el núcleo mismo del nervio craneal o las fibras del parto, ¿no? Entonces, la siguiente. Muy bien. Otro tipo son las hemiplegias pedunculares o el síndrome de Weber. ¿Cuándo se llama síndrome de Weber? Es cuando la flexión afecta el haz piramidal ya, que ocupa el pie del pedúnculo cerebral y por dentro de ese haz a las fibras que se encuentran por delante provienen del núcleo del nervio craneal situado en el suelo del acueducto de Sil, ¿ya? ¿Cuál es el cuadro clínico de este caso? Hay una parálisis del motor ocular común del mismo lado de la lesión, ¿ya? Parálisis del motor ocular común del mismo lado de la lesión y hemiplegia completa del lado opuesto, ¿ya? Miren, la hemiplegia incluye el sector facial inferior.
La hemiplegia incluye el sector facial inferior, o sea, la parte baja de la cara. ¿Por qué? Porque el núcleo del facial se encuentra en la protuberancia por debajo de la lesión. Si esta no afecta a las fibras autonómicas parasimpáticas provenientes del núcleo de Edinger-Westphal, aún se va a preservar la motilidad intrínseca del músculo pupilar, ¿ya? Como la lesión además dice que produce este síndrome, está situada en el pie del pedúnculo, se puede denominar también síndrome peduncular anterior, ¿ya? Síndrome peduncular anterior. Muy bien, la siguiente. Aquí está el síndrome de Weber, miren, ese es el síndrome de Weber. Como ustedes están viendo, ¿ya? Acá está el pedúnculo, ¿sí? Va a afectar ya la ejecución de las pirámides, va a afectar el tercer par craneal, dando lugar a una hemiparesia contralateral y una paresia del tercer núcleo craneal del lado de la lesión con pupila dilatada a reactiva. ¿Listo? Este es el famoso síndrome de Weber. Nuevamente repito, afecta la vía piramidal y el tercer nervio craneal, dando lugar a una hemiparesia contralateral a la lesión y una paresia del tercer nervio craneal del mismo lado de la lesión con pupila dilatada. La siguiente. Acá está el síndrome de Weber. Miren, la hemiplegia es de este lado contralateral a la lesión, acá está, pero va a haber parálisis del motor ocular común, ¿ya? Del mismo lado de la lesión, del mismo lado, no de la hemiplegia, del mismo lado de la lesión porque este es cruzado, ¿ya? Donde el globo ocular está dirigido hacia abajo y hacia afuera. Hay tosis y hay midriasis, se relaja, ¿no? Se relaja, ¿ya? Va a haber desviación conjugada de ambos ojos hacia el lado de la lesión peduncular, ¿ya? Es decir, el enfermo no mira hacia la hemiplegia, mira hacia su lesión, hacia el lado izquierdo, ¿ya? Lo que vamos a tener es una hemiplegia completa, incluyendo la cara, del lado opuesto a la lesión piramidal, por lesión de las fibras piramidales aún no cruzadas, incluso las más internas de las geniculadas. Acá está. Las fibras oculogiras del fascículo longitudinal posterior aún no cruzan, no se han decusado, ¿no? ¿Ya? La siguiente. Otro síndrome es el síndrome de Benedict. Y se meten al núcleo rojo, al brazo conjuntival del pedúnculo cerebeloso superior y al lemnisco medio, ¿ya? Al lemnisco medio. ¿Cuál es el cuadro clínico cuando se compromete en el síndrome de Benedict? Va a haber parálisis del tercer par del nervio homolateral, ¿ya? Van a aparecer movimientos involuntarios, hemitemblor, hemicoreoatetosis y eventualmente hemianestesia contralateral a la lesión, ¿ya? Acá miren, en el Benedict, entonces si la lesión es el lado izquierdo, la parálisis del tercer par va a ser el lado izquierdo, o sea, homolateral a la lesión, ¿sí? Pero vamos a tener temblores, hemicoreoatetosis y hemianestesia del lado contralateral a la lesión, ¿listo? La hemiplegia puede no existir o ser de grado variable, según mayor extensión de la lesión. También se conoce como síndrome peduncular posterior. El otro, eh, ¿cómo se llama? Era el síndrome peduncular anterior, ¿no? Si el área de lesión predomina, el Weber, si el área de lesión predomina en el brazo conjuntival, se puede producir ataxia contralateral en lugar de movimientos involuntarios. Miren, si la lesión predomina en el brazo conjuntival, ¿ya? En el brazo conjuntival, ahí nos aparece una ataxia contralateral, ¿ya? En vez de movimientos involuntarios. Junto a la parálisis homolateral del tercer par, que se conocería con el nombre de síndrome de Cloud, ¿ya? Síndrome de Cloud. La siguiente. Miren, esta es la lesión que compromete el pedúnculo cerebral, tracto superior córtico vulvar y córtico espinal, compromete la sustancia negra, compromete los haces del núcleo del tercer par y el núcleo rojo. Entonces, en el Benedict se compromete el pedúnculo, la sustancia negra, el núcleo rojo y los haces de quién? Del núcleo del tercer par craneal. La siguiente. Al síndrome de Benedict también se le conoce como el síndrome del núcleo rojo. Miren, es un proceso patológico en la piel y en el casquete de un lado del mesencéfalo. Se caracteriza por una parálisis del tercer par craneal y miren, midriasis ipsilateral a la lesión. Va a haber estrabismo divergente y se presenta midriasis, perdón, se produce hemiparesia con movimientos coreoatetóxicos o temblor de repeso contralateral, ¿ya? Lesión del tercer par craneal con midriasis, ojo, por ejemplo, en este caso sería mi ojo izquierdo, y la hemiparesia con movimientos coreoatetóxicos, ¿ya? Se darían en el lado contralateral donde está la lesión, porque la lesión acá está en el lado izquierdo, ¿no? Y la hemiparesia ya en el contralateral. La siguiente. Miren, acá tenemos una resonancia magnética donde se observa
una lesión que compromete el pedúnculo. Acá está, miren, esta imagen. ¿Ya? Acá está la sustancia negra, el núcleo rojo. En este caso, miren, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Si el compromiso en el lado derecho, entonces eso va a afectar el tercer el par craneal, el núcleo rojo del lado derecho. Pero por la decusación de las pirámides, la lesión va a estar ubicada ¿dónde? En mi parecia contra y movimientos coreoatetóxicos en el lado contralateral. ¿Qué es la corea? La corea es un movimiento repetitivo, sostenido, ¿no? Y la atetosis es un movimiento de este tipo temblor fino, ¿no? Una coreoatetosis es un movimiento repetitivo con temblores finos que va intercalando, algo irregular. La siguiente. Muy bien. Ahora vamos a ver el síndrome de Parinauer, ¿ya? En el síndrome de Parinauer, el dato más característico es una parálisis de la mirada conjugada hacia arriba. O sea, el paciente no puede mirar hacia arriba. Pupilas generalmente están dilatadas y el reflejo de acomodación está conservado, ¿ya? Está conservado. La siguiente. También tenemos el síndrome de Cloud. En el síndrome de Cloud, la lesión se ubica a nivel posterior, se sitúa posterior a nivel del núcleo rojo, atravesado por el núcleo del tercer par, ¿ya? Y lo que se va a producir es una paresia del tercer nervio craneal del lado lesionado y ataxia contralateral, porque no se ha cruzado todavía, ¿no? Miren, aquí se compromete. Está comprometido el pedúnculo cerebeloso superior, hay ataxia contralateral, digamos, si la lesión está acá, ahí vamos a tener hemiparesia contralateral, núcleo rojo inferior con temblor contralateral, y el haz espinotalámico vamos a tener anestesia termoalgésica contralateral. En cambio, la lesión del tercer par siempre va a ser ipsilateral, o sea, es decir, el lado de la lesión. La siguiente. Ya, ¿qué vemos acá? ¿Qué es lo que vemos? A ver, Anisocoria. claro, ya está bien. Hay una anisocoria, no hay una disminución o una alteración en el tamaño pupilar. Tenemos una midriasis del lado derecho y una miosis del lado izquierdo, ¿ya? Segundo, ¿qué más observamos? Hay una caída del párpado, una tosis palpebral del lado izquierdo. ¿Esto con qué será compatible? Con una lesión del tercer par ipsilateral, ¿no? Entonces, si la lesión acá en este lado es en el ojo izquierdo, la lesión ¿dónde va a estar ubicada? En el núcleo rojo y en el núcleo del tercer par craneal del lado izquierdo, porque la lesión es ipsilateral. ¿Esto cómo se conoce? Se conoce como el síndrome de Claus, ¿ya? Es el síndrome de Claus. La siguiente. También tenemos el síndrome de Fovil superior. En realidad es un síndrome piramidal, o sea, lo que tiene es la hemiplegia facio-brachiocrural, ¿no? Contralateral a la lesión. A ese síndrome piramidal se le agrega una lesión del tercer núcleo o el tercer par craneal ipsilateral, más parálisis de la mirada hacia el lado opuesto, una alteración de la mirada hacia el lado opuesto de la lesión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá se afecta el fascículo longitudinal medial. ¿Listo? La siguiente. Es el síndrome Fovil superior. Ahora, vamos a tener el síndrome de Miller-Gubler. ¿Cuándo es el síndrome de Miller-Gubler? Generalmente se produce por un infarto en la parte anterior de la protuberancia. ¿Ya? ¿Qué observamos en el Miller-Gubler? Una hemiplegia brachiocrural contralateral a la lesión. En este caso, si es izquierda, acá la lesión está en el lado derecho. Y va a haber una parálisis del lado contrario del motor ocular externo, que es en este caso. Y va a haber una parálisis facial, acá está, y una parálisis facial periférica o total, ya sea superior o inferior, contralateral a la hemiplegia y homolateral a la del sexto par, no cruzada en los núcleos faciales del mismo lado que la lesión. Eso se conoce como el síndrome de Miller-Gubler. Parálisis facial, periférica o total, contralateral a la hemiplegia y homolateral al sexto par, ¿ya? Así como hemiplegia fraccio-brachiocrural contralateral y parálisis del motor ocular externo. La siguiente. Aquí está. Acá está la lesión. Se caracteriza por una hemiplegia contralateral que respecta la cara y parece del sexto par y del séptimo par craneal es ipsilateral, ¿no? Si la lesión está en el lado izquierdo, la lesión va a ser izquierda. Así, es el Miller-Gubler. La siguiente. Así como teníamos el síndrome Fovil superior, ahora tenemos el Fovil inferior. En el Fovil inferior vamos a tener lesión del séptimo par craneal ipsilateral, acá está el par craneal, ipsilateral periférico, más parálisis de la mirada lateral hacia el mismo lado de la lesión por afección del fascículo longitudinal medial, además de un síndrome piramidal. Las tres lesiones generan el síndrome de Fovil inferior. La siguiente. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. Muy bien. Dentro de las hemiplegias vulvares, o ya estamos hablando de lo que se llaman los síndromes vulvares, el bulbo raquídeo, ¿no? Ahí vamos a tener el síndrome vulvar medial,
o anterior o de Gerín, ¿ya? Generalmente este síndrome vulvar medial o anterior de Gerín, una lesión puede afectar la parte anterior del bulbo e interrumpir el ojo. Muy bien. Además, como hemos dicho que hay una hemiplegia contralateral a la lesión que va a respetar la cara, ¿ya? Y una parálisis homolateral a la lesión de la mitad de la lengua. Miren, acá se compromete la lengua con una hemiatrofia, parálisis del hipogloso de tipo infranuclear. Ya hemos dicho que infranuclear es debajo de la cápsula interna, ¿no? Muy bien. Cuando la lesión se extiende al núcleo ambiguo, se observa una hemiplegia asociada a un síndrome de Abelis. ¿Qué cosa es el síndrome de Abelis? Es una parálisis del velo del palatar o hemivelo palatina y de la cuerda vocal homolateral a la lesión, ¿ya? También aquí se considera el síndrome de Smith si también toma el núcleo inferior del espinal, causando parálisis del trapecio y del esternocleidomastoideo homolateral, constituyendo en este caso un síndrome de Jackson por la parálisis del hipogloso ya existente. La siguiente. Acá tenemos el síndrome de Abeles. Fíjense ustedes, miren lo que compromete, ¿no? Afección del décimo par craneal, ¿ok? Ipsilateral, afección del núcleo ambiguo y el síndrome de piramidal contralateral. En el síndrome de Abeles es una hemiplegia que va a respetar la cara, produce parálisis de la cuerda vocal y parálisis hemivelo palatina del mismo lado de la lesión. La siguiente. En el síndrome de Smith, como hemos dicho, miren acá cómo compromete ya no compromete al décimo par, sino al onceavo par craneal, ipsilateral, más un síndrome piramidal. Es una hemiplegia que respeta la cara, hay parálisis de la cuerda vocal y de hemivelo palatina, más parálisis del trapecio y del esternocleidomastoideo. Eso corresponde al síndrome de Smith, ¿ya? La siguiente. El síndrome de Jackson, acá también lo ven. Ya es afección ya no del 11, sino del doceavo par craneal ipsilateral a la lesión, más un síndrome piramidal. Aquí vamos a encontrar hemiplegia que respeta la cara, va a haber parálisis de la cuerda vocal y hemivelo palatina, más parálisis del trapecio y esternocleidomastoideo, más una hemiparálisis en el Jackson y hemiatrofia de la lengua. La mitad de la lengua va a atrofiarse, ¿no? Por falta de inervación motora. La siguiente. Finalmente, para terminar, tenemos el síndrome de Babinski-Nagiot. Este síndrome tiene lugar cuando se asocia la hemiplegia de tipo vulvar, es una hemiplegia vulvar, del lado opuesto a la lesión, signos cerebelosos y simpáticos, que puede aparecer el síndrome Horner, del mismo lado de la lesión o ipsilateral, y una hemianestesia en el lado hemipléjico. Ese sería el síndrome de Babinski-Nagiot. La lesión en el Babinski-Nagiot corresponde a una lesión del lemnisco medial, al haz espinotalámico lateral, al cuerpo restiforme y a las fibras simpáticas, además de la piramidal y las raíces del hipogloso. La siguiente. Acá miren, tenemos la misma lesión, va a haber síndrome cerebeloso ipsilateral y alteraciones simpáticas ipsilaterales, más hemianestesia contralateral y un síndrome piramidal. La siguiente. Y finalmente, miren, lo que no, bebé, me olvidé. Sí, 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 a la bajada voy a bajar por, ¿cómo se llama? Tengo clases, pero voy a bajar primero a comprar eso en polvos y te lo dejo en la casa, ¿está bien? Tú me dices si a las 7:30 o tal vez a las 10, pues, ¿no? ¿Tú qué, tú qué dices? Ya, ya.
Aló, ¿qué haga? Sí, doctor. Ya, pasamos a la última, ¿sí? Muy bien, terminamos mi parte con los estudios neurofisiológicos, ¿ya? Muy bien, la siguiente. Recuerden que el sistema nervioso es uno de los sistemas más importantes que gobiernan la actividad motora, sensitiva y de estímulos internos que nos rodean de nuestro medio ambiente, ¿ya? Es decir, todos los días se recibe información, percepción y ejecución de actividades motoras y sensitivas, ¿no? Pero nuestro sistema nervioso se caracteriza por la capacidad de poder procesar y manejar esta información de manera muy rápida y en magnitudes aún todavía no igualadas por ningún computador artificial. Es decir, ni siquiera la inteligencia artificial va a poder probablemente superar la actividad motora o el procesamiento de información que tiene nuestro cerebro, ¿ya? Y fíjense ustedes, su sistema de recopilación de datos es netamente señales eléctricas, son funciones básicas, ¿no? Justamente la detección y análisis de estas señales eléctricas se lleva a cabo en forma clínica por un neurofisiólogo clínico, ¿no?